Bueno, muy buenos días. Damos inicio al foro Escasez de combustible con mano de hierro. Agradecemos la presencia de Rocío San Miguel y Mercedes Freitas, que son dos de las ponentes que van a desarrollar sus presentaciones en este foro. Este foro responde a la necesidad desde el Consejo Ciudadano por el Combustible que coordino, de conocer e interpretar la operación Mano de Hierro, que fue un hecho coyuntural que surgió en la dinámica de la distribución del combustible durante los meses de enero, febrero y marzo, y que apareció, digamos, intempestivamente desde los inicios del mes de enero y desapareció tan sorpresivamente como apareció a finales del mes de febrero, comienzos del mes de marzo. Pero más allá de la operación Mano de Hierro, el interés de Consecon, que es un instrumento de la sociedad civil vinculado a la coalición anticorrupción y a Transparencia Venezuela, es evaluar si efectivamente este instrumento del alto gobierno destinado a paliar o atenuar las irregularidades y las corruptelas en la distribución del combustible tuvo algunos efectos significativos. La pregunta que nos hacemos, ¿a qué respondió esa operación? ¿Qué saldos se obtuvieron? Actualmente hay un silencio sobre la operación y en general nos preguntamos si efectivamente el papel de la Fuerza Armada Nacional en toda la vigilancia, el monitoreo, el control de la distribución del combustible está generando pues algún efecto favorable a las necesidades y a los intereses de los usuarios y de la población venezolana en su conjunto. Entonces, bueno, nos acompaña un panel de altísima calidad de personas que se han dedicado durante una parte importante de su vida a estos temas y queremos pues iniciar el foro con la presentación de Mercedes de Freitas, quien ha realizado estudios inicialmente en historia de Venezuela en la Universidad Central y se ha ido especializando en estudios de gerencia, desarrollo organizacional, gerencia de organizaciones no gubernamentales y sobre todo en programas de alto nivel de formación en acceso a la información, en programas de anticorrupción, en programas que están destinados a la defensa de los derechos humanos y a la transparencia y a la anticorrupción, estrategias de anticorrupción. Actualmente Mercedes Freitas es la fundadora y directora ejecutiva de Transparencia Venezuela y ha sido miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional en el periodo 2014 al 2017. Entonces, bienvenida Mercedes Freitas. Vamos a escuchar su presentación y al concluir Mercedes Freitas, vamos a recibir a Rocío San Miguel. Adelante. Bueno, muchísimas gracias Nelson y muchísimas gracias a todos, a Rocío. Estoy muy interesada en escuchar la presentación de Rocío. Y quiero agradecer y hacer público mi reconocimiento a Nelson por el esfuerzo que viene haciendo ya desde hace un par de años, ¿verdad, Nelson? En este tema de hacer seguimiento a los abusos que se presentan y de los que son víctimas los ciudadanos por esta crisis del combustible, crisis que a nuestro modo de ver tiene que ver con las oportunidades de corrupción que ofrece el sistema y la estructura que ha diseñado Venezuela para eso, ¿no? Más allá de la crisis y más allá de las debilidades nacionales e internacionales. Yo, como Nelson comentaba, yo voy a hablar pues del rol de la gran corrupción en este tema de la escasez de combustible y más allá de la escasez, también en cómo los venezolanos estamos viviendo dramáticamente, unos más que otros, esta crisis del combustible. Digo unos más que otros porque
siempre es para nosotros importante mostrar cómo las personas que tienen más recursos, tienen más oportunidades o tienen acceso al poder, pues, o tienen acceso al poder, tienen posibilidades de resolverlos por vías semi-legales, informales, digamos, mejor dicho, las debilidades. Pero la gran población es la que al final siempre sale perjudicada, y las personas que tienen más necesidad de transporte para resolver sus asuntos diarios. Yo quiero empezar una rápida aproximación a lo que significa la gran corrupción en Venezuela, y recuerdo para todos que la gran corrupción no es solamente una corrupción grande, porque porque tiene que ver con números muy importantes de robo al patrimonio público, al control particular de la renta del país, sino porque implica grandes grupos, redes internacionales, porque tiene impacto en la vida de todos los venezolanos, y tiene además impacto hasta en la garantía de derechos humanos y garantía de calidad en los servicios públicos, sino que además queda impune, porque la gran corrupción tiene capacidad para cooptar los sistemas de justicia. Y no solamente los sistemas de justicia, sino los sistemas de control y supervisión. La gran corrupción venezolana, de acuerdo a las investigaciones que Transparencia Venezuela viene haciendo desde hace décadas, nosotros ya hemos podido identificar presencia de esa red de corrupción venezolana en 17 países. Quiere decir, perdón, en 71 países. Estoy disléxica. Y eso quiere decir que no estamos hablando de una corrupción cuya resolución se vaya a lograr solamente dentro de las fronteras del país. Estamos hablando que para que la corrupción venezolana tenga presencia en 71 países, tiene que tener apoyo, facilitadores, como los llamamos nosotros, agentes que apoyan a esa red en una larga lista de países, y estamos hablando de facilitadores también importantes. No cualquier empresa de consultoría puede abrir empresas en Madagascar, en Liechtenstein o en Hong Kong a la vez. No cualquier empresa de auditoría puede tener control de esos movimientos transnacionales. Entonces estamos hablando de redes importantes de apoyo. Hasta ahora, porque esto es un número que cambia todos los días, estaba viendo hace un rato para la presentación que estoy haciendo hoy, revisé algunas presentaciones anteriores y vi una del 2000, creo que 18, donde teníamos 15 casos, habíamos identificado 15 casos en los sistemas de justicia del mundo. Hoy hemos identificado ya 116 casos. Y estos 116 casos están abiertos en 22 países. Todos los casos de la lista tienen de alguna manera que ver con PDVSA. Vamos a ver algunos detalles. De la cantidad de casos que hemos identificado y a los que hemos podido tener acceso, la verdad es que solamente tenemos acceso a los expedientes completos de más o menos la mitad. Y en esa mitad de expedientes hemos podido sumar los números de dinero, de recursos que están involucrados, y ya suman 67 mil millones de dólares, casi 68 mil millones de dólares. Involucran a una cantidad de personas importantes. Y por supuesto, estos no son todos los casos de corrupción, estos son solo algunos que se han logrado abrir en los tribunales del mundo. Estamos seguros que la mayoría están pendientes, y por supuesto en Venezuela no tenemos mucha esperanza de que haya justicia en el corto o mediano plazo. Como ven, los sectores afectados son todos, pero como ven también aquí a la derecha, el sector del petróleo, el sector de la industria petrolera, tiene la mayor afectación con 53 casos directos. Pero como les dije antes, todos los casos tienen que ver con PDVSA. Si vamos a alimentación, porque todos los programas de alimentación se financiaban con dinero que venía de PDVSA o de Fonden, que al final venían los fondos de PDVSA.
la minería estaba controlada, la vivienda, el salud, transporte, electricidad tenían relación directa o de control o de supervisión o de financiamiento por parte de PDVSA, con lo cual la afirmación que les hice al principio la podemos sostener. Hasta en los temas de narcotráfico, Mildred Rojas, una de nuestras coordinadoras de la unidad de investigación, me recordaba que hasta en el caso de los narcosobrinos se mencionaba que habían logrado pagar algunos sobornos con dinero de PDVSA, con lo cual hasta PDVSA está involucrada en algunos casos que tienen que ver con PDVSA. La cantidad de empresas que se han involucrado en estos casos de corrupción son muchísimas. Estamos hablando de 115 empresas señaladas solo en 110 de los casos abiertos. Hay 142 empresas sancionadas, hay 393 empresas vinculadas solo a 5 de los funcionarios más importantes del alto gobierno. Y con eso lo que les quiero decir es que todo lo que tiene que ver con PDVSA, y en este caso el tema que nos ocupa, la producción y distribución de gasolina, tiene una debilidad institucional muy importante. Ahora, ¿qué pasó con la industria petrolera que en los años 90 era considerada una de las primeras empresas petroleras del mundo? ¿Qué pasó en esa industria? ¿Y qué pasó en todo ese sector que acabó siendo la gran generadora o promotora o generadora de los incentivos para la corrupción? En un estudio que va a salir, en un informe completo de investigación que nos ha llevado quizás más de un año y que se va a publicar este próximo domingo, Día de las Madres, para celebrar el Día de las Madres con mucho cariño, vamos a publicar, va a salir esta parte de la información que les voy a mostrar a continuación. Es una cronología de lo que pasó dentro de la empresa petrolera que permitió el desfalco, en lo que nosotros llamamos que facilitó el desfalco. ¿Cuáles fueron todas esas decisiones en políticas públicas, en finanzas, en marco legal, que abrieron el boquete de las oportunidades de corrupción, facilitó la corrupción y además garantizó que parte de los procesos se vieran como legales? Los cambios fueron muchos, van a ver, desde el 1998 con la modificación del sistema de compensaciones, pero por supuesto, a continuación desde el 99, el 2002, el 2003, hay una larga lista de decisiones que a propósito reconstruyeron la empresa petrolera y que permitieron todos estos deslices en donde unos pocos se aprovecharon de lo público, ¿no? Desde los cambios legales, la destitución masiva, no de trabajadores, de profesionales de la industria petrolera, el nuevo control de cambio, donde todo el dinero provenía, el 99% de los ingresos en dólares provenían de la industria petrolera, la designación del ministro como presidente de la empresa por más de 10 años, la creación de fondos paralelos, que fue el gran promotor de esto. Y bueno, no me voy a parar en cada uno de estos porque quiero que los invito a todos a que el domingo lo vean en detenimiento, pero quiero que vean cómo ese largo cronograma, ese análisis, ese hilo en el tiempo nos permite entender cómo llegamos a donde estamos, ¿no? Cómo se produjo esta destrucción institucional y que permitió la destrucción de la empresa, no solamente para reducir la producción, para impedir la generación de bienes y servicios de la industria, como la gasolina, como el diésel, pero también como los derivados hacia los plásticos, ¿no? O gas, etcétera, ¿no? Sino también cómo parte de esos fondos se fueron a la corrupción. Ahora, ¿qué pasa con la gasolina?
Pues en el tema de los combustibles pasó otro elemento que ustedes por supuesto conocen perfectamente, que es el tema de los subsidios. Los subsidios son históricos en Venezuela a la gasolina. El precio de la gasolina, como vamos a ver y ustedes saben, es un tabú. Hablar del aumento del precio de la gasolina es el gran tabú en Venezuela. Pero yo les quiero mostrar cómo los subsidios fueron el gran acicate para la corrupción y que hizo millonarios a cantidad de personas, por supuesto, cercanas al Estado o directoras en el Estado, líderes en el Estado, que son los que tenían la oportunidad de hacerse ese recurso. En el 2019 los venezolanos pagábamos 99,9% menos por gasolina de lo que pagábamos en 1986. Esta barbaridad, si la comparan con cualquier país, pues es como una locura, es inadmisible. Y pensar en que pagábamos 99,9% menos quiere decir que no pagábamos. Y ustedes recordarán, los que teníamos vehículo y nos íbamos a echar gasolina, que si, a mí me pasó lamentablemente, que si podíamos, que si teníamos eh, que, mm, que poner gasolina y se nos había olvidado el dinero, a mí me pasó una vez, el bombero no se molestaba porque total, lo que le teníamos que pagar era nada, de eso no vivía. Por otro lado, los subsidios entre el 2003 y el 2017, con esos subsidios el Estado dejó de percibir la módica suma de 116.000 millones de dólares. Estamos hablando más de la deuda del país, estamos hablando un porcentaje del PIB de años. Estos montos son extraordinarios. Y claro, era muy difícil mantener ese subsidio, y hoy día es imposible, con los recursos que no están entrando al país. Entre el 2008 y el 2018, actores gubernamentales, militares relacionados con el Estado, cercanos a las decisiones públicas, recibieron al menos entre 21.000 millones y 31.000 millones por actividad ilícita. Este informe preparado por Ecoanalítica a nuestra solicitud da detalles importantes sobre esto. En un primer informe fue publicado hace ya 2 años y el próximo informe va a salir a final de mayo. En este momento está en edición y en diseño. Y en ese informe vamos a dar muchos más detalles de cómo funciona y quiénes son las personas y los entes relacionados con estas ganancias. La gasolina venezolana al pasar a territorio colombiano, entonces significaba un aumento de precio de 3.700 veces. Si uno ve esto, si uno ve que el precio de la gasolina por los subsidios era tan barata y representaba una oportunidad de ganancia económica tan grande, tan o más importante que la droga, siempre lo decimos nosotros, lo dice mucha gente, por supuesto se convertía en un aliciente, en un incentivo demasiado grande para que las personas que tenían control sobre la distribución de gasolina no se vieran tentadas. Y esa tentación además se ve además aunada a la garantía de impunidad que representa la cooptación del sistema de justicia. Como decíamos, el precio de la gasolina siempre había sido un tabú, pero la realidad se impone. A partir del 2017, el subsidio se hizo cada vez más difícil de mantener y la demanda imposible de satisfacer. Y, por supuesto, como bien dice allí, era muy importante cambiar esta realidad, era imperativo, pero luego de años de tanta captura de la renta por parte de grupos cercanos al poder, pues era necesario generar un esquema en donde estos actores no quedaran fuera de las ganancias porque políticamente representaban un riesgo. Es así como a partir del 2017 el subsidio, que era difícil de mantener, pero además este cuadro lo que dice es la información que permite confirmar cómo Venezuela dejó de producir. Con las refinerías produciendo 5% de su capacidad para el 2020 y con la falta de recursos económicos para importar y además con las dificultades de importación que imprimieron las sanciones,
pues dio paso a una apertura, a una posibilidad de cambio en el precio del petróleo, en el precio de la gasolina, perdón. Es así como estas son otras dificultades por las que pasó el país y que hizo necesaria el cambio del precio de la gasolina, y una necesidad imperiosa por abastecer la demanda. El consumo era muchas veces superior a la capacidad instalada en Venezuela, además que las formas normales, naturales, en las que se venía importando a través de Citgo principalmente, porque aunque no había dinero, Citgo seguía exportándonos o nos permitía importar gasolina, pagando con crudo pesado que ellos podían procesar, pero con las sanciones, los otros tanto Citgo como otros aliados se vieron impedidos para vender a Venezuela, y entonces en ese momento entró Irán, y como todos los que vivimos en este país y queremos gasolina, pues veíamos con agrado que llegaran los tanqueros iraníes, porque por unos días nos permitía echar gasolina. En mayo del 2020 y en plena pandemia, el gobierno pues decidió el aumento del precio de la gasolina, pero en forma diferencial. Había, como ustedes saben perfectamente, hay un gasolina regulada a 0,02 y a una gasolina a 0,5 dólares el barril. Ya hablamos definitivamente en dólares en Venezuela, hasta oficialmente, y ese subsidio aún trajo una oportunidad de ganancia muy importante. Como saben, la Guardia Nacional y la Fuerza Armada, el Ejército Nacional, sigue siendo responsable de la custodia de la gasolina, sobre todo de la subsidiada, y de los puestos de abastecimiento. Y es allí donde, pues a través del proyecto que coordina Nelson, tenemos información regular de cuántos casos de corrupción, de cuántos abusos, de cuántas denuncias se van recibiendo y se van procesando y se van presentando al país, en donde es la Guardia Nacional, es el Ejército que custodia entonces tanto las rutas de los camiones como el dispensar la gasolina en las bombas de gasolina se está produciendo diariamente. Los números todavía son importantes, los resultados los veremos a final de mayo. Los números, me refiero a los números de ganancias ilícitas que están obteniendo estos grupos, a mi modo de ver, criminales. Todavía son muy importantes. La salida de gasolina subsidiada a través de la frontera sigue siendo importante, pero está ocurriendo una situación dual. Está saliendo gasolina subsidiada en estos camiones. Obviamente solamente se puede explicar con la venia o la coordinación de la Fuerza Armada, y por otro lado está entrando gasolina colombiana que se vende a precios exorbitantes, cada vez más exorbitantes, por las fronteras. En el estado Táchira hay varios sectores por las que sigue entrando, en el estado Zulia y también en el estado Bolívar. Yo, Nelson, si me permites, lo dejaría hasta aquí. Los demás, y espero haber presentado pues un panorama general acerca de la corrupción en el sector de petróleo y en el sector de gasolina. Muchísimas gracias. Agradecidos con la presentación de Mercedes de Freitas, quien nos aporta un enfoque y una información de gran combustión que va a ser insumo valioso para el debate que seguramente va a generar las presentaciones. Ahora vamos a darle la bienvenida al ingeniero Reinaldo Quintero, quien es un ingeniero de materiales con más de 40 años, casi egresado de la Universidad Simón Bolívar, y quien tiene una larguísima experiencia como consultor
en proyectos para PDVSA gas, para PDVSA exploración, en las empresas mixtas del complejo José, y en general, pues, en complejos de refinación del combustible, en refinerías, y a su vez, en el área gremial, ha tenido una presencia en la Cámara Petrolera de Venezuela desde el 2006 como director, luego como vicepresidente en la Junta Directiva Nacional, y actualmente es el presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela desde el año 2018. Bueno, bienvenido, ingeniero Reinaldo Quintero, quien tiene una presentación que hacernos, digamos, con láminas, y posteriormente escucharemos a Rocío San Miguel, que la presentaré en su momento. Adelante, ingeniero Reinaldo Quintero. Tiene el micrófono apagado, Reinaldo. Vamos a verificar que el ingeniero Reinaldo Quintero nos está escuchando. Por favor, prenda su micrófono, ingeniero. Bueno, quizás lo más sensato que podemos hacer en este momento es, mientras él resuelve los detalles técnicos conjuntamente con el equipo técnico de transparencia, bueno, le damos el derecho de palabra a Rocío San Miguel, que nos acompaña en la sala, y presentamos a Rocío San Miguel. Bienvenida. Rocío San Miguel es presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Ha ocupado cargos en la Administración Pública Venezolana como analista e investigadora ante el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de la Nación. Ha sido consultora jurídica del Consejo Nacional de Fronteras, de la Dirección General ha sido directora, perdón, de la Dirección General del Despacho del Ministerio de Infraestructura. A su vez ha sido asesora asociada del Centro de Estudios Militares Avanzados y profesora de la Escuela Superior de Guerra Naval, de la Escuela Superior de Guerra Aérea y de la Escuela Superior de la Guardia Nacional de Venezuela. Además, Rocío San Miguel es activista social y defensora de derechos humanos, integrante de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, DAL, y el grupo experto para Venezuela que impulsa una transición negociada a la crisis del país, auspiciado por el Instituto para las Transacciones Integrales. Adelante, Rocío San Miguel. Muchísimas gracias, Nelson. Me da muchísimo gusto esta actividad porque siempre permite y nos obliga a actualizarnos sobre los diagnósticos, pero también sobre la posibilidad de construir propuestas a los enormes desafíos que plantea el país. Quisiera asegurarme que me están escuchando bien. Tengo problemas de internet, estoy en el interior del país y esa es la razón por la cual prefiero... Te escuchamos, Rocío, te escuchamos perfectamente. Excelente. Y tengo otra duda, aparecen 3 panelistas como Rocío San Miguel. No sé a qué obedece eso, quizás sea error mío dentro de la conexión. Bien, nos ha tocado, nos han pedido conversar, señalar algunos aspectos vinculados a todo lo que es la participación de la Fuerza Armada Nacional en el manejo del combustible en Venezuela. Y el evento ha sido configurado a partir de lo que fue señalado o concebido por el poder como el operativo Mano de Hierro. De ahí el título que nos convoca, escasez de combustible con manos de hierro. Por ello me referiré tempranamente o básicamente a un análisis de lo que ha pasado a lo largo de este último año, la visión del diagnóstico y de las propuestas
tienen que ver con todo lo relativo a lo que ha sucedido en el último año, porque respecto al manejo de combustible podrían en general referirse muchos otros aspectos también de enorme importancia que han venido consolidando la problemática actual. Pero quiero centrarme en ese marco temporal del último año para situarlo en el requerimiento de los organizadores que está orientado a ese operativo Mano de Hierro. La primera premisa general o la premisa general que tenemos que abordar en cualquier análisis es que la distribución de combustible con mano de hierro, como se le ha llamado, se ha manejado en el país con total opacidad y arbitrariedad, a pesar de los connotados o connotadas detenciones vinculados a este operativo. La operación Mano de Hierro, y esto no puede perderse de vista, en manos o en palabras del poder, busca, esto es muy interesante, disciplina y lealtad. Y fue anunciada para acabar con las mafias del combustible, del narcotráfico y cualquier otro hecho delictivo en el que estén involucrados funcionarios. Habría que preguntarse en este momento y a estas alturas, transcurrido ya casi entrando en el quinto mes del año 2022, sí se ha acabado con las mafias del combustible, del narcotráfico y de cualquier otro hecho delictivo, o si se han consolidado estas mafias en las estructuras de poder y funcionamiento del Estado. Desde el pasado 29 de enero, hay una frase que creo que podemos tener presente: todo lo relacionado con el manejo del combustible por parte de la Fuerza Armada Nacional, y me atrevería a decir incluso también por parte de las policías, ha sido aplicado mano de seda. Es decir, con esto quiero simbolizar la lenidad, el modo perverso en el que se ha convertido este operativo Mano de Hierro respecto a los cuerpos de seguridad del Estado, donde ha privado un criterio de mano de seda. Pues en los casos de detenciones, investigaciones y remociones de efectivos militares, por ejemplo, no se conocen las sanciones administrativas o penales efectuadas. Tampoco en el ámbito de la Fuerza Armada Nacional se ha manifestado algún tipo de sistema de evaluación, de rendición pública de la gestión de este manejo de combustible por parte de ninguno de los miembros del alto mando militar, comandantes de componentes, comandantes de regiones estratégicas de defensa integral, comandantes de zona de defensa integral. Y mucho menos se conocen procedimientos y correctivos. Solamente sabemos que la Fuerza Armada Nacional participa en el diseño de la distribución del combustible en el país, con la mesa técnica Rodríguez Araque, participa a través de las zonas de defensa integral y las redes correspondientes, en todo el control de las estaciones públicas de servicio, y tiene un control absoluto del tránsito de combustible a todo lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Cómo entonces no conocer procedimientos y correctivos frente a un problema que es del conocimiento público, comunicacional, de los venezolanos e internacionalmente? Los casos más emblemáticos contra efectivos de la Fuerza Armada Nacional a los que se pretendió aplicar la mano de hierro ocurrieron en febrero de este año, con la súbita detención de 2 comandantes de zonas operativas de defensa integral. Nos referimos a los comandantes de la SODI Trujillo y de la SODI Anzoátegui, ambos generales de división del ejército, por estar presuntamente involucrados en contrabando de combustible. Casos, por cierto, volvemos al mismo concepto, que se manejaron con mano de seda. Algo inusual en la Fuerza Armada Nacional, intempestivamente fue designado el general Donato Tenore Damiani en reemplazo del general Lenny Herrera en el estado Trujillo, y en el estado Anzoátegui fue designado el general de brigada
Omar Enrique Pérez Larrosa, un general de brigada al frente de una SODI también bastante inusual, en reemplazo del general de división Marco Tulio Álvarez. En ese momento hubo mucha especulación sobre las causas de la detención, pero hay vocerías oficiales del Estado, gobernadores, que refirieron al tráfico de combustible, porque es que los venezolanos no sabemos en realidad si se abrieron investigaciones penales, si se siguieron estas y se produjeron sentencias. Evidentemente no, porque están activos estos generales, digamos, agazapados, sin destinos públicos, pero activos y en libertad. Y solo sabemos lo que las fuentes periodísticas recogieron, lo que funcionarios públicos de una segunda jerarquía mencionaron, tanto el gobernador del estado Anzoátegui como el gobernador del estado Trujillo, y solamente se supo que estos generales fueron removidos, no sabemos si medió algún tipo de detención, y algo llamativo, ninguna autoridad militar confirmó la causa de las remociones. Estamos hablando de 2 generales de división. Repito, es inusual este tipo de remociones al frente de las autoridades de la zona estratégica de defensa integral. Además, no podemos perder de vista que, de acuerdo a la Constitución, la apertura de una investigación penal, como debió ser el caso de tratarse de tráfico de combustible, obliga que en los casos de generales y almirantes la realización de un antejuicio de mérito, cuestión que tampoco nunca se conoció. También en febrero pudimos conocer en el estado Bolívar de la detención de 4 directivos de la policía estatal por estar presuntamente vinculados a las mafias que contrabandean el combustible. Entre los detenidos aparecía nada más y nada menos que el director de Bolívar, el director de la Dirección Estratégica de Inteligencia Policial, el jefe de Servicios de Investigación Penal y un comisionado. Es decir, la cúpula policial del Estado. También, en este caso, se desconocen los procedimientos y las sanciones aplicadas. Esto que he referido a 2 elementos o estudios de caso respecto a destituciones de altos generales al frente de la SODI como de un alto mando policial del Estado Bolívar, ratifica que los altos mandos militares y policiales presuntamente involucrados en tráfico de combustible termina siendo tratados con mano de seda. Otro tema que es importante y que no podemos perder de vista en el análisis de los operativos o participación de los cuerpos de seguridad del Estado es el asunto vinculado a la vigilancia de las estaciones de servicio o de suministro de combustible, y allí debe señalarse cómo difieren el procedimiento dependiendo de la entidad estatal de la que se trate. Es decir, no hay un procedimiento único aplicable por parte de la Fuerza Armada Nacional, cuerpos de seguridad del Estado en general, en todas las entidades federales del país. Con lo cual, queda de manifiesto que los criterios operacionales, es decir, no se privilegian en la construcción de este fenómeno, sino por el contrario, lo que se impone es el peso que cada gobernador o alcalde tenga para dar mayor o menor poder a la Fuerza Armada Nacional en la participación del manejo de combustible y la toma de decisiones asociadas a la gestión. Por ejemplo, y esto es un caso emblemático en el estado Trujillo, allí se impuso el gobernador Gerardo Márquez por encima de los comandantes de SODI para el manejo del combustible, y de allí fue justamente que se generó la destitución del general Lenín Herrera, pero es que el sustituto tampoco asumió la autoridad sobre el manejo de combustible. ¿Qué tiene de atípico el estado Trujillo para que esto haya ocurrido? Bueno, allí ocurre que el gobernador proviene del grupo de los alzados de la intentona golpista del 4 de febrero, es decir, forma parte de uno de los grupos militares con influencia en el ejercicio del poder, y de allí la capacidad de desarrollar algunas políticas autónomas en la gestión del gobierno estatal. Y es por esa razón que él ha decidido personalmente que la policía estatal es la que asuma las funciones que tradicionalmente en otros estados en la gestión del combustible se asignan a la Fuerza Armada Nacional. Esto tiene que tenerse presente respecto a los problemas de la unicidad de procedimiento,
los criterios que dan credibilidad a la participación de los organismos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional. El tráfico internacional de combustible. Creo que solamente basta referir los diferenciales del precio de la gasolina que mencionaba Mercedes para entender la naturaleza del problema asociado al tráfico. Mientras existan subsidios, y esto ya se ha convertido en una ley matemática en Venezuela, existen tráficos ilegales asociados. Con esto no queremos decir que el subsidio deba desaparecer. Hay un problema social asociado al acceso al combustible, pero es una realidad. Subsidios, tráficos, subsidios, corrupción, llámese la naturaleza de la que se llame el bien a distribuirse. Y el contrabando internacional de combustible es un negocio ilegal lamentablemente en auge, que ha existido por décadas en Venezuela, inclusive antes de la llegada de la revolución al poder, pero que se ha consolidado y proporciona altos ingresos tanto a civiles como a militares involucrados. Entre los grupos más destacados vinculados al tráfico internacional de combustible aparecen en primer lugar militares, aparecen funcionarios públicos, policías, bandas y megabandas. Son los actores clave en general de las economías ilegales en Venezuela. Y cuando estamos hablando de economía ilegal en Venezuela, tenemos que colocar en un sitial del tráfico de combustible en paralelo a los dilemas de las economías ilegales como el narcotráfico, la propia corrupción que crea su propia dinámica de economía ilegal, el tráfico de minerales, la legitimación de capitales también vinculadas a estos tráficos, el tráfico de alimentos, el tráfico de personas, la extorsión y el peaje. Es decir, son economías ilegales que van desarrollándose con actores, con procesos, con naturalezas y variables particulares y que pueden guiarnos en la comprensión del enorme problema que significa el tráfico internacional de combustible a todo lo largo y ancho de la frontera venezolana. Es imposible, y eso te tiene que decir en alta voz, es imposible pensar en una red de tráfico internacional de combustible sin la participación de efectivos de la Fuerza Armada Nacional, quienes controlan la frontera, quienes controlan los aeropuertos, quienes controlan los puertos del país, y en general las puertas de entrada y de salida de todo lo que pasa por el territorio nacional. El tráfico internacional de combustible viene ocurriendo por vía terrestre, fluvial y marítima, y además está generando enormes tensiones en la frontera. Los diferentes grupos de poder asociados a estos tráficos ya comienzan a tener vestigios de pugnacidad en muchos de estos estados fronterizos. Y el dato que tenemos que tener presente con miras al futuro es sin duda alguna que la frontera es y será la mayor zona de riesgo para el país en los próximos años en materia de amenazas a la seguridad y defensa del país, pero tiene que tomarse en cuenta, y allí la dimensión geográfica del Estado venezolano, que el 70% del territorio nacional es fronterizo. Ahora bien, con un 70% del territorio nacional fronterizo, expuestos a una dinámica feroz de tráficos que ocurren, podríamos pensar, bueno, es que en Venezuela faltan policías y militares para ocuparse debidamente del problema. Y allí hay que apuntar muy claramente que la distribución nacional del pie de fuerza de la Fuerza Armada Nacional y de la policía no es que sea poco, es que no es proporcional a los problemas a enfrentar. Los militares siguen estando en las ciudades y centros más poblados del país y vinculados, sin duda alguna, a los recursos que proporcionan, a su vez, recursos adicionales a su salario. En muchos de esos espacios los militares participan en los tráficos que he mencionado y también en robos, en asaltos, en secuestros, en extorsión, que son delitos graves junto al homicidio
delitos de carácter penal. En Venezuela se calcula que hemos pasado de, y podemos decir, tenemos una hipertrofia policial, hemos pasado de un año 2006 en el que podían existir unos 114.000 efectivos policiales a unos 203.000 funcionarios de organismos de seguridad del Estado. Y solamente tomando los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional, sin mencionar la llamada Milicia Nacional Bolivariana, que tiene una participación en algunos estados en el manejo del combustible, podríamos estar hablando de unos 136.000 efectivos militares. Es decir, Venezuela tiene claramente una hipertrofia de funcionarios de seguridad del Estado, tanto civiles y militares. Nosotros calculamos más de 400 militares por cada 100.000 habitantes y más de 700 policías perdón, por cada 100.000 habitantes, cuando Naciones Unidas recomienda tasas de 300 policías por cada 100.000 habitantes. Esto es un desafío pensarlo en las propuestas de cara al futuro, porque el desafío no es solamente realizar diagnósticos, sin duda, sino también propuestas. Creo que allí se inserta digamos, el componente de la capacidad que podamos dar desde los análisis que en las organizaciones de la sociedad civil realizamos, gremios, trabajadores, aún a sabiendas de la imposibilidad concreta de producir cambios inmediatos, pero sin duda no quedarnos solo con el diagnóstico, sino entendiendo que es capital realizar propuestas. Ya concluyendo, para no excederme en el tiempo, creo que hasta el momento llevo, si no me engaña mi reloj, ya sobrepasado los 15 minutos, voy a ir rápido concluyendo. La participación de la FAN en el manejo del combustible, sin duda, es un desafío. Están allí los obstáculos que impiden diseñar y aplicar un plan de participación efectivo, legal, de los militares en la distribución del combustible, y allí hay que exigir a los altos mandos militares permanentemente respuesta, pero también al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia la coordinación de las policías estatales y municipales que tienen el país. El problema de la participación no es visto por el poder, tanto de militares como de policías, como un asunto que permita proporcionar seguridad al sistema. Por el contrario, es visto como un problema de alícuotas de poder, y hasta que no se destrabe ese foco de la participación de militares y policías, no va a ser posible superar los enormes problemas vinculados a la gestión del combustible de los cuerpos de seguridad del Estado en Venezuela. La participación de los componentes claramente involucran en mayor cuantía a la Guardia Nacional Bolivariana, en segundo lugar al Ejército y en tercer lugar a la Armada. Sin embargo, es necesario determinar de qué manera los componentes tienen mayor responsabilidad en estos manejos ilícitos del combustible, porque allí podríamos darnos cuenta de una ecuación inmediata que los principales comandantes de SODI y de REDI del país son o provienen del componente del Ejército. La arbitrariedad y la opacidad, la corrupción, yo diría que son las 3 variables que impactan la gestión del manejo de combustible, repito, por parte de militares y policías. Sin embargo, esto no existe, estos conceptos, arbitrariedad, opacidad, corrupción, no existen en el diccionario de las autoridades llamadas a establecer correctivos. Es decir, es preferible utilizar el operativo mano de hierro para esquivar la responsabilidad del Estado a través de sus funcionarios públicos, llámense civiles o militares, en la comisión de delitos. Con lo cual es un desafío caracterizar mejor y públicamente, sin duda, la realidad y el entorno del problema en el manejo del combustible en todo el país, porque esto tiene características especiales tanto en los centros de llenado, en los de distribución, en los de transporte, en las estaciones de servicio. Digamos, difieren las caracterizaciones de lo que son los problemas asociados a la participación de estos cuerpos de seguridad del Estado.
No es lo mismo hablar del tráfico de combustible, que tiene una dinámica completamente distinta en el arco minero del Orinoco, respecto de lo que ocurre, por ejemplo, en la frontera oriental del país, la frontera marítima, o la dinámica que ocurre en el Zulia respecto de la que ocurre al sur, en Amazonas, Apure, Táchira y otros estados, ¿no? Soy una convencida que la participación de la sociedad civil organizada es el único instrumento en este momento, aunque sea no de alta eficacia, pero necesario, indispensable, para que pueda intentarse incidir en la búsqueda de soluciones, aunque sea frustrante en su capacidad real de incidencia. Es decir, no podemos aspirar desde la sociedad civil a producir cambios en 48 horas, ni siquiera, me temo a decirlo, en el lapso de meses. Pero hay que seguir insistiendo desde la organización y de la participación de la sociedad civil, porque es el único mecanismo institucional, llámese así, de sociedad civil que pueda reflejar lo que efectivamente está pasando en el país. Deben encontrarse métodos además de sistematización de denuncias vinculadas al manejo ilegal de combustible por parte de militares y policías, porque no es suficiente el reporte que hacemos periodistas, organizaciones de derechos humanos sobre el problema. Aquí la sistematización de información es lo único que permite la construcción de mapas con actores responsables, con variables determinantes del delito. Y aquí, en un país normal, debería ocurrir que el Ministerio Público brindara esas herramientas al país, cuestión que no ocurre. Es decir, aquí hay una responsabilidad por omisión del Ministerio Público de dar el retrato de lo que viene ocurriendo en términos de participación de estos funcionarios policiales, militares que están en el negocio, pero también hay responsabilidad por omisión de los altos mandos militares y del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores. El problema es que fiscales, militares y policías, y tiene que decirse, han liderado los manejos ilegales del combustible. Hay un desafío de ingeniería institucional ad hoc que permita hacer seguimiento al problema y, por supuesto, voluntad política. Creo que este problema no va a ser resuelto y solamente podrá avanzarse definitivamente en la construcción de soluciones, repito, definitivas, cuando sea posible el ejercicio del control democrático sobre las instituciones policiales, militares en el país. Con esto cierro y perdónenme por haberme excedido en el tiempo asignado. Agradecido con Rocío San Miguel, una presentación muy completa que enriquece este foro, porque además incluso en la parte final de su presentación nos deja un programa de trabajo para el Consejo Ciudadano por el Combustible, porque precisamente hemos estado pensando en métodos de sistematización de denuncia, en la construcción de mapas con actores responsables, y en general toda la presentación, como la de Mercedes de Freitas, permiten a quienes nos estamos ocupando de la evaluación, el monitoreo de todos estos procesos de distribución del combustible, las irregularidades, los actores que participan, todas las implicaciones que tiene para la seguridad de la nación, todos los desafíos que implica estos hechos tan graves y la magnitud que adquiere como ilícitos de grandes repercusiones para miles de personas que al final pueden llegar a traducirse pues, en muertes de la población por la escasez del combustible que no permite el traslado de personas a centros de salud o bueno, toda la afectación que genera sobre el transporte público. Bueno, démosle ahora la bienvenida al ingeniero Reinaldo Quintero, que esperemos que haya superado los problemas técnicos que se le presentaron. Lo invitamos a prender su teléfono, perdón, su micrófono, exacto. Y bueno, volvemos a presentar al ingeniero Reinaldo Quintero, dándole la bienvenida a este foro.
Ya habíamos dicho que es ingeniero de materiales con más de 38 años de experiencia en su profesión. Y bueno, tiene una larga experiencia como consultor en proyectos para PDVSA Gas, para PDVSA Exploración, para las empresas mixtas del complejo de Jose, también para las empresas de refinación en distintas partes del país, distintos complejos de refinación, incluso en asesorías y consultorías con la refinería en la isla de Curazao y de Aruba, y además desarrolla una labor en el área gremial desde el año 2006 como director e integrante de la Junta Directiva de la Cámara Petrolera de Venezuela, cuya presidencia ocupa en este momento desde el año 2018. Bienvenido, ingeniero. Nos complace que nos acompañe. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Nelson, y muy buenas las anteriores presentaciones. Yo creo que yo soy más no tanto de la parte de la denuncia, pero sí voy a tomar las palabras de Rocío San Miguel como parte de la sociedad civil organizada que está planteando soluciones, y hemos trabajado no solamente lo hemos incluido en una agenda con el Poder Ejecutivo, sino también con el Poder Legislativo, y las propuestas nuestras han sido, si bien fundamentalmente técnicas, también son propuestas ciudadanas, y ustedes saben que yo firmé una carta que tiene que ver con sanciones y demás, y he estado muy activo con los temas, porque yo, antes de entrar en la presentación, que puede ser bastante extensa, pero la voy a resumir pronto por los temas de internet y todo esto que nos están acechando continuamente. Nosotros tenemos dos factores que impactan la distribución de combustible. Una, que es el más obvio, que es presente y exacerba los problemas ya generados por un sistema político, que son las sanciones. Y la otra que ustedes han nombrado son las autosanciones. Es todo aquello que los venezolanos hemos hecho contra venezolanos para agredir y para, digamos, dificultar el tema de los niveles de vida de nosotros. Son decisiones políticas, han sido decisiones técnicas, y de alguna forma nosotros hemos ido contabilizando y cuantificando cada uno de esos factores. Y para entrarle en tema y ponerlos en el contexto presente, pues si nosotros estamos produciendo 700, 800 mil barriles, y antes estábamos produciendo 2.800.000 o cercano a 3, y alguna vez llegamos a 3.700.000, pues 1 millón de eso es producto de las sanciones, pero el otro millón que cayó primero es producto de todas las autosanciones, que son malas decisiones y particularmente son políticas. Y aquí viene el número, que no es un número sino cualitativo y una apreciación. El petróleo como tal es 90% política y 10% petróleo. O sea que a veces pareciera que tenemos todas las soluciones y tenemos todo en mano, pero seguimos complicándonos la vida. Venezuela tiene 107 años, va para 107, 8 años de industrialización petrolera, donde a partir de 1943, por una legislación muy bien implantada y pensada, se llegó hasta 3.700.000 en el pico que fue en 1971, por ahí. Y dos cosas no podemos negar: tenemos petróleo y sabemos de petróleo. Ahora es cómo hacer eso que la señora Rocío San Miguel mencionó, cómo hacer una política adecuada, de modo que ese recurso, que es producto de una fertilidad natural de una tierra, se distribuya bien, no solamente para Venezuela y no de una forma extractiva como lo hemos hecho, porque en Venezuela muchos de los capitales producidos por la fertilidad nacional de la tierra no solamente se distribuyó a través de la población, porque no se puede negar que hubo una gran migración y unos grandes milagros económicos donde la gente pasó del campo a vivir en ciudades, se construyeron cosas, sino también fueron a parar al exterior en gastos suntuosos, y no se transformó en un capital productivo
por lo que ese modelo extractivo lineal se tiene que transformar en un modelo económico de servicio circular, donde el capital genere e impacte en la mejor forma todos los procesos transversales de la economía venezolana, que no son pocos. Este es el mejor país del mundo, tiene de todo, tiene agua, tiene turismo, tiene para sembrar, nosotros tenemos de todo. El problema es 90% político y creo que ahí vamos a estar todos de acuerdo. Si me permiten compartir una pantalla, por favor. Necesito compartir una presentación un momento, por favor. Usted está habilitado para eso. Ya lo vi, acaba de habilitarme. Sí. Déjeme entrarle aquí. Ok, la Cámara Petrolera. ¿Quiénes son? Este título lo voy a cambiar. Ya hemos hablado bastante de desafío, inclusive en las palabras anteriores. Lo veo más como un compromiso. Tenemos que lograr un compromiso como sociedad civil organizada, donde inclusive los políticos que pretenden representarnos realmente entiendan y vean lo que es un país petrolero y cómo se deben hacer las cosas con transparencia, porque la peor declinación que tuvimos no fue la producción de petróleo, fue la declinación de la credibilidad y la reputación del país. Nosotros somos una organización que está en toda la cadena de valor, que tenemos 43 años de experiencia, invertimos y creemos en el potencial del país, estamos en todos estos capítulos, Zulia, Falcón, Carabobo, la sede nacional, el capítulo Anzoátegui y el capítulo Monaga. Obviamente esto obedece a una distribución de infraestructura y a una tendencia de nuestro país de ser un proyecto centro-norte costero que concentra una gran cantidad de población en el norte del país, y obviamente esto tiene que ver también cómo se sufre, cómo se duele, cómo siente el ciudadano la distribución de combustible, que al final en nuestro sistema es un servicio público. Esto es muy importante, hablamos desde el actuar, yo no hago estimaciones en proyectos sentados en un escritorio, nosotros tenemos proyectos específicos que hemos planteado tanto del Ejecutivo Nacional como la agenda legislativa, basado en observaciones directamente sobre la infraestructura, la cual la conocemos muy bien porque fue construida mayormente por nosotros y que de alguna forma lo visualizamos en físico, no son cosas teóricas, y por eso nuestros números son bastante diferentes. Somos más de 300 afiliados de estos sectores, no los quiero aburrir con esto, pero lo importante es que entiendan que estamos en toda la cadena de valor, desde la A hasta la Z, una cadena de valor que está clasificada de acuerdo a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y de modo de ser más sistemático y efectivo a la hora de presentar las propuestas. Este es un rol institucional que no los voy a aburrir tampoco en aras del tiempo, pero aquí está hablando de algo que es primordial: fortalecer las finanzas públicas a través de la regularización del aporte fiscal de las empresas privadas y públicas, pero un marco de disciplina fiscal. Si nosotros no seguimos haciendo lo mismo, y ustedes lo han nombrado, hay mil mafias, y aquí quiero ser práctico porque alguien me dijo a mí cuando yo estaba atacando los temas de corrupción y todo esto, que hay que seguirlo atacando. Yo no estoy diciendo lo contrario. Este país se arregla si en 5 años se deja de saquearlo y se deja de hacer las cosas en forma no transparente. Venezuela se arregla. Ese sería mi plan económico. Si alguna vez me dicen cómo lo arreglaría, muy sencillo: vamos a destinar los flujos de caja y vamos a destinar todo dentro de una disciplina fiscal y vamos a hacer lo que tenemos que hacer con el dinero. Eso es muy sencillo. Aquí no hay que echarle economía ni nada. Son 5 años de buena administración en este país, se levanta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De principios de transparencia y credibilidad. Todo lo demás es pura teoría. Mientras esto no se implemente, pues lo otro no va a llegar. Pero vamos adelante con los temas técnicos. Que me han preguntado cuáles son los impactos que han tenido los cambios regulatorios. Les muestro una curva desde 1943, aunque nosotros comenzamos a principios de siglo, pero esto se parece más a la vida republicana y moderna.
pues aquí está la ley de reconversión, cuál fue su impacto, la nacionalización fue una estatización disfrazada de nacionalización, porque ahí se volaron 3 iniciativas de empresas privadas que hoy día posiblemente serían una de las grandes operadoras, una de las 10 o 20 grandes operadoras del mundo, que eran nacionales privados también, o sea que no era un tema de nacionalizar como tal, sino de estatizar. Luego vino un crecimiento, vino la apertura petrolera, y aquí a través de diferentes impactos de cosas, migración en empresas mixtas, y esta que fue una espada de Damocles, donde el Estado se reservó todo lo que son las actividades conexas en mayo del 2009, y por supuesto ahí viene toda la de Black y todo lo que ocurrió posteriormente. Eso es autosanciones, porque esto no fue decretado en Norteamérica ni en ningún otro sitio de Occidente. Esto fue una decisión dentro y de la sociedad y del gobierno venezolano. Lo que pasó en el 2021, esto explica un poco cuándo hay colas y cuándo no hay colas. Yo quiero ser técnico en esto. Cuando en enero del 2021 comenzamos con 460.000 barriles y terminamos sobre los 800.000 barriles, con un par de picos que no lo discuto porque no viene al caso, sobre el 1.000.000 de barriles. Esos 2 picos, si ocurrió o no ocurrió, bueno, está bien, chévere que ocurrió, pero lo importante es que vean cómo se creció. Ese crecimiento fue súper inestable. Esto parece un electrocardiograma, y la función de nosotros en la Cámara es tratar, de los técnicos, de que esto se estire, se incline y se llegue a un status quo donde pensamos que podemos llegar a 1.500.000, que es la media histórica venezolana, y que eso nos permitiría atender las dietas de la refinería y con eso suplir lo que es de cara a la población el combustible, que es gasolina, diésel, que lo aprendimos porque nadie le prestaba atención al diésel. Ahora le estamos prestando atención porque impacta los alimentos, el transporte público y en cierta forma el tema de generación eléctrica, y el gas, que el gas doméstico depende también de esta producción, porque la mayoría del crudo venezolano viene asociado al gas. El gas es asociado a la producción. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, algunos eventos indeseados. Falla una planta, hay un accidente, explota, se incendia, no llega el diluyente, que en algún momento el diluyente se lo compramos, en este momento se lo compramos a Irán, y antes se lo comprábamos a Norteamérica, pero aquí viene lo grave, y esto es autosanción de muchos años. Eso no es de ahorita, y hay que tomar la responsabilidad de eso. Lo quemamos. Todo ese gas que se quema, que es una locura, que son 8.000 millones de dólares al precio de hoy, se quema y se derrama y se emite hacia la atmósfera CO2. Entonces, esa es también una autosanción, porque ese gas pudiese convertirse en diluyente y utilizarlo dentro de los procesos, y reduciríamos bastante la dependencia con diluyente del exterior, que al final ustedes lo sienten cada vez que ven cola, o es porque hay un accidente, una descontinuidad operativa, un accidente en una planta, o simplemente no llega el diluyente. Otra cosa que demuestra la falta de pericia en cuanto a la administración es altos precios y caída de petróleo. Ningún negocio que sube de precio que sufre caída de producción. Si tú le combinas el flujo de caja al sistema, pues la tendencia es a crecer o a mantenerse. Aquí viene la parte que le comenté, y con esto voy a terminar un par de cosas, un par de láminas más para que después entremos en las preguntas y respuestas. La cadena de valor de hidrocarburos del petróleo venezolano, de acuerdo a la ley orgánica vigente, pues está establecida como exploración y producción, transporte y tratamiento primario y almacenamiento inicial, compresión de gas, refinación y petroquímica y comercialización. Ustedes particularmente han estado hablando de este tema, comercialización y mercado interno. Cómo proteger la cadena de distribución, cómo hacerla transparente, cómo desconcentrarla en manos de donde no debe estar, y cómo crear y democratizar la oportunidad hacia un sector que pueda ofrecer transparencia y mayor confiabilidad en los temas de distribución. En términos de algor petrolero, esto se llama aguas arriba.
esta parte es corrientes medias y hacia acá se llama lo que es aguas abajo. Nosotros en la Cámara hemos identificado las áreas críticas, los cuellos de botella y dónde se puede mejorar y dónde hay oportunidades. Y aquí les quiero decir que nosotros no estamos partiendo de cero. Se han desmontado una cantidad de mitos, que es Guyana, que es Surinam, que Colombia, que México, que Brasil, etcétera. Y el hecho de que altos funcionarios del gobierno norteamericano hayan venido a Venezuela y que además estén consumiendo sus reservas estratégicas, pues te dice que la solución es Venezuela. Venezuela es un centro energético, es un país energético con altísima capacidad de suplir al planeta, a la humanidad. Una buena parte de la matriz energética lo fue durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo fue durante los diferentes conflictos del Medio Oriente y fue factor de estabilización energético durante los conflictos y reestructuración geopolíticos que hubo en Europa cuando la guerra de las Balcanes, etc. Entonces, nosotros podemos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, no sé cómo nosotros vamos a poder liberarnos de ese balance donde el petróleo es 90% política y 10% petróleo. Ojalá fueran nada más 70% política y 30% petróleo y nosotros todos veríamos un país con suplido de gasolina y de servicios energéticos con mayor estabilidad. Otra pregunta que ustedes pueden tener es cuánto estamos haciendo en este momento. Cada barril de petróleo te produce un 40% en gasolina, un tercio y pico más o menos de gasolina, de productos refinados, y nosotros necesitamos para no sentir cola y suplir al país 140.000 barriles diarios de gasolina y algunos 30 a 40.000 barriles de diésel, y con eso ya estaríamos cercanos a los 180, 200.000 barriles diarios, que es lo que necesita la población para primero prender los tractores, las máquinas de transporte público, etcétera, y luego que todos nosotros tuviésemos gasolina en los vehículos, que se ha mejorado bastante en cuanto a que anteriormente, si ven, el 2020 era una crisis, ya Caracas, siendo una burbuja, tiene un suministro más o menos continuo. El hecho de tener la gasolina 0.50 sigue siendo un subsidio. A mí en estos días me cayeron a palo porque hablé del precio internacional de la gasolina, que es 1.37 promedio, y en los países vecinos pagan casi $2 por litro. Pero eso no es un tema tanto de nosotros, porque la transferencia de la riqueza de la fertilidad natural de la tierra es una política de Estado, pero sí hay que empezar a darle un balance, a pagar los servicios públicos, y si bien la población no tiene ingresos que lo pueda cubrir, pues es un tema de raíz, es recuperar el valor del trabajo. Es decir, que las personas sean remuneradas y que puedan cubrir sus necesidades primarias como energía, alimentos, transporte, distracciones, educación, vivienda, etcétera. Entonces, el desafío de la economía nuestra es bastante grande. Hay que reinstitucionalizar una cantidad de... El tejido social tiene que ser reinstitucionalizado, y por supuesto que esto comienza con una sociedad civil bien organizada. Y yo en estos días recibí una lista no de proyectos, tengo la cabeza en proyectos, de candidatos posibles para la oposición, y la verdad es que me deja mucho que desear. Ojalá que gente buena se siente en la mesa, que quiera hacer un trabajo serio por el país y que atienda el 70% de lo que no estamos tan polarizados y que queremos que el país camine, porque la verdad es que la economía va por el centro. No es ni de izquierda ni de derecha. La economía obedece a leyes como oferta, demanda, confianza, transparencia, etcétera, que te permite caminarle por el medio, y esa es la prioridad que tenemos: generar bienes y servicios en buenas cantidades para la población, impactar el progreso en forma compartida, y por supuesto mejorar lo que es la calidad de vida del venezolano. Esto quiero dejárselo. Nosotros tenemos un inventario completo de infraestructura.
Aquí hay una historia que se discute mucho, que si tenemos 304 billones o no de petróleo, pues sí los tenemos, independientemente de que la otra teoría sea verdad, que es un tercio de esto, pues con la otra teoría deberíamos estar produciendo 7 millones de barriles al día y con esta 17, porque yo no me centro en estos números, que son una discusión hasta sin sentido, porque el concepto moderno de reserva es lo que tú puedes recuperar, industrializar y explotar en 40 a 50 años, que es tu ciclo económico. Los ciclos económicos sociales son de 40 a 50 años, obviamente el otro ciclo nuestro duró 40 años y es lo que nosotros tenemos que pensar, cuánto podemos trabajar en 40 años. Aquí están todos los kilómetros de tubería, tenemos todas las instalaciones, las refinerías, las petroquímicas, detalle de cada una de ellas, y esto se lo voy a dejar como último para referencia. Número de yacimientos solamente en el estado de Anzoátegui. ¿Por qué le hago todo esto? Porque nadie tiene esta infraestructura. Esto es una infraestructura que no tiene precio. Cuando hablan, vamos a privatizar, bueno, será transferir la operación, porque ¿quién tiene este dinero? Le voy a dejar este ejemplo que quiero que ustedes lo guarden en su mente, donde oleoductos son solamente en Anzoátegui 1.366 kilómetros y en gasoducto 2.200. Y ustedes me dirán, ¿qué significa eso? Bueno, significa que un tubo de 24 pulgadas cada kilómetro vale